en algún lugar de almacenamiento donde por operación característica del equipo, el compuesto explosivo siempre o normalmente está presente. División 2, por su parte, son los lugares donde es improbable o es menos probable que esté presente el compuesto explosivo. Puede ser desde un área circundante al área División 1 o en áreas, por ejemplo, un dique de contención de fugas, donde el compuesto en algún momento puede estar presente, pero no en operación normal. De hecho, pues está diseñado para que contenga, pero no es normal que el compuesto esté ahí. Por eso puede entrar en División 2. En las normativas europeas, por la IEC, tenemos distinción por zonas. Es muy parecido, solamente que ellos hacen tres apartados diferentes. Y como lo podemos ver, al igual que en divisiones, el número menor es la mayor peligrosidad. Las zonas que ellos reconocen son zona cero, donde la mezcla explosiva está presente permanentemente, perdón, o por periodos largos de tiempo, más de 1000 horas al año. Zona uno regularmente son las zonas alrededor de la zona cero, donde no está presente de forma permanente, pero puede estar todavía en operación normal. Y zona 2 es muy parecido a lo que vemos en División 2, donde no está presente de forma permanente, ni en operación normal. Es en una operación anormal donde puede estar el compuesto explosivo. Vamos a verlo un poco más ilustrado en este diagrama, donde podemos apreciar que todo el interior del tanque y los venteos, y el ingreso y salida del tanque entran como una zona cero o incluso como una, si este caso fuera divisiones, como una división uno, porque están diseñados precisamente para que el compuesto esté presente en operación normal. Zona uno es una zona alrededor de la zona cero y zona 2 ya es todavía fuera de la zona uno y en los lugares que donde ya no debería estar el compuesto. Por ejemplo, ya les decía aquí la parte de la contención de fugas, donde en operación anormal podría estar el compuesto explosivo. Ya yéndonos más técnicos, puede haber, por definición de la certificadora, que haya asistido a planta, por distancias, por la zonificación, pero esto es como un ejemplo general de lo que hacíamos mención. Está presente normalmente zona cero, a los alrededores zona uno, y donde no está presente de forma normal en la operación, ya entramos a una zona 2. Que no significa que no sea un área peligrosa, todavía es un área clasificada, pero el riesgo es menor. Ahora, en el caso de las certificaciones, bueno, las zonificaciones, ya lo veíamos, son zona 0, 1, 2, las certificadoras ATEX y X, y las certificaciones de área explosiva norteamericanas y europeas. Pero para el cumplimiento en áreas clasificadas se desarrollaron métodos de protección también. Los diferentes métodos de protección son, digamos, aplicables dependiendo cada tipo de proceso que lleve la planta. Tenemos toda esta variedad de métodos de protección. En este caso, pues nada más vamos a ver la parte de presurización y un poco de introducción de la prueba de explosión. Esto porque va relacionado al tema. Pero si lo vemos, tenemos a prueba de flama de explosión, los XD, DB, DC, presurización, la reconocemos con la P, llenado en polvo, es aislamiento en polvo, inmersión en aceite, seguridad incrementada, seguridad intrínseca, las no incendiarias, las N, encapsulación, radiación óptica, protecciones por gabinete. Todas ellas son válidas
Todas ellas son em, reconocidas por las normativas, que de hecho lo podemos ver aquí, las normativas europeas, internacionales o incluso las americanas, que avalan cada uno de los métodos de protección y las zonas y clases y divisiones donde nos protegen. ¿Por qué les hago esta mención si no los vamos a ver todos? Porque si lo podemos apreciar aquí, hay métodos para cada mm, grado de protección que necesitemos. Hay unos, por ejemplo, a prueba de flama o explosión que nos lleva a zona 1 o 2. Tenemos seguridad intrínseca que nos abarca zona 0, 1, 2. Los no incendiarios que solamente son para zona 2. Y esta parte es importante porque tenemos que tener en cuenta a dónde vamos a llevar el equipo, dónde necesitamos la protección para saber qué método nos es más viable. Depende del grado de peligrosidad, depende del equipo que se vaya a necesitar. Sí, en este caso, vamos a ver pues nada más algunos de ellos, pero sí quisiera mencionarles parte de los más importantes que podemos manejar como Pepper and Fuchs. Como método de protección, como filosofía de protección, tenemos estos apartados. Los que reconocemos como métodos preventivos, que como su nombre lo dice, evitan que ocurra una explosión desde su origen, que entre ellos podemos ver la seguridad intrínseca. Aquí estas seguramente las conocerán, son barreras intrínsecas, que estas operan a baja energía, evitando llegar a un punto de ignición. Seguridad incrementada, que como aquí lo mencionamos, su propósito es evitar chispas o evitar temperaturas altas que puedan llegar a un punto de ignición. Tenemos la contención, que estas son cajas especiales a prueba de explosión, a prueba de flama. Como su nombre lo indica, esto es contención, es a prueba de. ¿Qué va a pasar? Este método no está diseñado para evitar una explosión, pero sí para contenerla en su interior. Vamos a ver un poco sobre este y vamos a pasar enseguida, ahora sí, a lo que vamos, que es los métodos de segregación. En este caso, tenemos como ejemplos purga y presurización, los encapsulamientos, los sumergidos en polvos o en aceite. Nosotros nos vamos a enfocar en la purga y presurización. Vamos a ver enseguida a qué se debe que se llame segregación también. Como inicio, les mencionaba y vamos a ver un poco sobre la prueba de explosión. Solamente es una parte introductoria, son un par de diapositivas, que esto refiere a este método donde vemos estas cajas reforzadas, estas cajas pesadas de aluminio o acero inoxidable, con toda esta tornillería, con sellos, con ductería cédula 40, que lo que va a hacer es contener una posible explosión dentro de las carcasas. Por eso tenemos los transmisores certificados, en este caso divisiones, división 1-2, en zonas, zona 1-2 es a prueba de flama. Estas son robustas, pero si ocurre una explosión, están diseñadas pues, precisamente para que no salga de ahí. Para ello, contamos con sellos también. Van sellos enseguida de las salidas, va la ductería cédula 40, llega a la caja, tiene sus sellos también, otra ductería y vamos hacia nuestras conexiones en el área segura. Como lo podemos ver, es un método que conlleva mucho, mucha protección, muy robusto. Es un método probado, es un método utilizado por años. Sabemos que es funcional, pero tiene unos detalles, como estos. Una pequeña raspadura, por mínima
Mínima que sea, ya sea que pasó un desarmador porque estaba atorada la tapa, ya sea que le dieron un raspón con, no sé, con alguna pieza metálica, en esta parte ya se perdió el sello y ya su gabinete no sirve de nada. Otro punto, como este método está diseñado para contener la explosión y no evitarla, precisamente sus equipos al interior no podemos acceder a ellos si no tenemos un permiso especial y si no apagamos el gabinete completo. Abrirlo en operación es un riesgo porque, bueno, ya estamos permitiendo el acceso del ambiente explosivo. Ya si pasa la explosión, no vamos a tener nada que la contenga. Así que no es, no es viable abrirlas. Y esto nos lleva a eso mismo, no se permite trabajo en caliente, es decir, trabajo en operación. Un punto adicional. Les mencionaba que en sus entradas, en sus salidas, tienen sellos. Estos sellos necesitan mantenimiento, necesitan ser rellenados, em, ya que si no estamos pendientes de eso, es como si no los tuviéramos. Entonces, todo nuestro método, igual que con los raspones, no nos serviría. Pero ojo, no es que sea un mal método, de hecho, como les comenté, es un método muy viable, es un método muy útil, sobre todo en equipos de alta energía, en equipos pesados. Pero tenemos otra alternativa para ellos, que es la purga y presurización o métodos de segregación. ¿En qué consisten estos? Estos métodos lo que buscan es aislar los equipos del interior del gabinete del ambiente explosivo. ¿Cómo lo logramos? Nosotros en la purga y presurización vamos a tener una entrada de aire de instrumentos, a una alta presión circulando dentro de nuestro gabinete. Esta alta presión o presión positiva no va a permitir el ingreso de gases o polvos externos que puedan entrar en contacto con nuestros equipos al interior del mismo gabinete. Entonces, lo que estamos haciendo es un aislamiento. Estamos creando lo que se podría llamar una burbuja segura al interior de la caja. Este método lo conocemos como purga y presurización, codificación EXP, y está aprobado en divisiones para 1 y 2 y en zonas para 1 y 2. No es aplicable para una zona 0. Aquí tenemos algunos ejemplos de los sistemas de purga y presurización. Vamos a revisar un poco sobre ellos también. eh, Términos a tener en cuenta, aplicación, cuidados y bueno, aquí está físicamente cómo los podemos reconocer. Como aplicación, como definición, ya les comentaba, es una alternativa al explosion proof. Este método es una parte entre prevención, segregación, que al momento de permitir el ingreso del aire de instrumentos de este gas, va a evitar la entrada de los gases explosivos o polvos explosivos al interior del gabinete. Entonces, lo que estamos haciendo es proteger todo esto, todos los equipos del interior. Es uno de los pocos métodos que te permiten llevar equipos al interior de tu gabinete no certificados para el área clasificada e instalarlos en un área clasificada. Esto por el efecto que estamos generando de esa burbuja segura. Ahora, como aplicaciones. En aplicaciones industriales que tenemos para este sistema de purga y presurización, tenemos unas cuantas que podemos reconocer. El primero de todos, y creo que es el que vamos a revisar como prioridad, es la parte de ambientes explosivos. Aislar nuestros equipos del contacto con un ambiente explosivo para así evitar una explosión. Evitar llegar a ese punto de ignición.
también tenemos otros equipos, tenemos una familia de producto que es para áreas generales. Y aquí va un detalle, posiblemente lo puedan eh, pensar de esta manera. ¿Para qué utilizaría un sistema de presurización en un área que no es explosiva? Bueno, hay aplicaciones donde se utilizan sistemas de presurización para ambientes que puedan ser cáusticos, corrosivos o muy sucios. Ya hemos tenido aplicaciones de este tipo en plantas químicas, por ejemplo, donde el químico no era explosivo, pero sí era muy corrosivo para los componentes. Llegaba el punto en el que esa corrosión entraba al gabinete y desgastaba las terminales del sistema de control. Entonces, para evitar eso, se implementa este sistema de presurización y conseguimos el mismo efecto. Creamos esa presión positiva que va a aislar las terminales, va a aislar los equipos del ingreso de esa corrosión que estaba dañando los dispositivos. Como aplicación, como componentes, estos sistemas de presurización se pueden utilizar básicamente en cualquier gabinete. Si es en interiores, puede ser desde NEMA 12. Recomendamos desde NEMA 4, pero NEMA 12 también es viable. Cajas NEMA 4, 4X, IP65, 66 o 67. No necesitamos de una caja especial certificada porque la protección la estamos dando con el equipo. Lo único que sí se solicita, si se va a implementar, por ejemplo, en una caja existente, es que esta caja esté en buenas condiciones y con los menores puntos de fuga posibles, porque estamos hablando de un método que se trata de un ingreso de aire y mantener una presión. Si tenemos puntos de fuga, vamos a perder esa presión segura y no vamos a conseguir la protección que requerimos. Lo llamamos purga y presurización porque tenemos aquí, por ejemplo, en esta que era en las dos imágenes, estos eran los sistemas analógicos. Si los vemos, pues son los que tienen su manómetro, tienen su switch de conexiones aquí externo. Eh, Actualmente ya se utilizan los digitales, también los vamos a ver, pero es purga y presurización. Presurización porque estamos ingresando esta presión de aire y purga porque estamos haciendo por medio de su venteo la expulsión de tanto las partículas de gas peligroso como de presiones, alguna sobrepresión, evitando alguna sobrepresión. Vamos a ver la siguiente parte, que es algo que hemos hecho énfasis en las diapositivas anteriores. Como aplicación, tenemos para protección contra gases y contra polvos explosivos. Esto es importante ya que cada uno va a operar de manera diferente. En este caso, tenemos aplicaciones para evitar el ingreso de gases explosivos, donde su operación, digamos, en su primer arranque, lo que va a hacer es hacer unos ciclos de ingreso de aire a presión. Estos ciclos van a lograr expulsar toda la presencia del gas explosivo al interior del gabinete, manteniendo al interior aire limpio. Ya una vez mantenido ese aire, una vez llegada la presión y completado los ciclos de arranque, lo único que va a hacer el sistema va a ser mantener esa presión alta. En cambio, si tenemos aplicaciones con polvo explosivo, este funciona diferente. A diferencia del de gas explosivo, en este caso, en el polvo explosivo, para que arranque, nosotros manualmente vamos a tener que quitar o retirar todo el polvo explosivo del interior del gabinete. Esto debido a que el polvo por sí solo, si está, digamos, ya en, en la superficie, en una superficie,
no nos resulta peligroso. Lo que resulta peligroso es cuando se volatiliza, cuando vuela, cuando está en el aire. Si es un polvo muy fino, una nube de ese polvo fino puede ser altamente peligrosa. Entonces, precisamente para evitar eso, la primer limpieza del sistema tiene que ser manual. Si lo intentamos hacer como el de gases, lo único que vamos a lograr va a ser precisamente nosotros mismos vamos a generar esa nube de polvo explosivo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, una vez hecha esa limpieza manual, el sistema va a proporcionar esa presión positiva y al igual que en el de gas, solamente se va a dedicar a mantener la presión. Aquí tenemos un par de imágenes. En la izquierda podemos ver un gabinete. El sistema de presurización está instalado en panel, nada más vemos el display. Y en el de la derecha vemos un gabinete con una pantalla al interior. Esta pantalla es solamente visualización, no es de operación. Y su sistema es de los analógicos que está del lado derecho, con su venteo del lado izquierdo. Más adelante vamos a ver un poco más de aplicación para explicar un poco cómo funcionan estas dos. Como ventaja y desventaja del método de protección, puede ser una de las únicas soluciones, especialmente para equipos grandes, equipos de alta energía o equipos no certificados en área clasificada. Como desventajas, y más la primera más que desventaja como requisito, requiere de aire disponible. Aquí hacemos mención de gas inerte, pero realmente la recomendación es que sea aire, pues el mismo aire instrumental. Em, y este es importante. Si no tenemos aire, el sistema no va a operar. Lo comento porque, a ver, se ha dado el caso de esa duda. El sistema por sí solo no nos va a dar la protección si no le proporcionamos nosotros el aire, si no le manejamos el aire. El aire tiene que llevar la presión requerida por el sistema ya dependiendo cuál sea el seleccionado, no se especifica en sus manuales cuál es la que necesita, y tiene que ser un aire limpio y un aire seco. Segundo punto, requiere de otros métodos de protección para operar en algunos casos. Esto se los voy a mostrar en unas diapositivas más adelante. Y un último punto, que este es importante, muy importante, no permite el mantenimiento en vivo, mantenimiento en caliente, operación en caliente de los equipos del interior. ¿A qué nos referimos? Igual que lo mencionaba en Explosion Proof, no podemos abrir el gabinete y darle un mantenimiento, modificar las conexiones mientras el equipo del interior esté en operación. Tiene que apagarse previo a nosotros intervenir. Esto, por lo mismo mencionado, es un equipo que depende de mantener una presión positiva y si nosotros vamos a abrir una puerta, lo que vamos a hacer es romper esa presión. Vamos a perder la presión, vamos a momentáneamente permitir el ingreso del compuesto explosivo y este es un punto de riesgo. Y aquí lo que les mencionaba desde antes puede ser una de las únicas tecnologías que cumplen para llevar equipos de propósito general o no certificados a un área clasificada. Ahora, aquí tenemos algunas consideraciones de diseño. Requerimientos de operación incluso. El suministro de presión debe estar limpio y debe ser suficiente para compensar las posibles fugas del gabinete. Hay que evitar a toda costa las fugas y si hay fugas, estas pueden ser mínimas, nuestro sistema puede compensar una hasta un cierto grado. El aire debe ser limpio, sin compuesto explosivo y seco, que no nos lleve humedad. Segundo punto, los gabinetes grandes generalmente tienen puertas grandes y requieren cerrojos para mantener la presión. Esto lo hacemos mención
Porque muchas veces, si tenemos, digamos, un cerrojo estándar, puede haber algunos puntos de fuga. Es que se recomienda que la puerta esté lo más sellada posible. A veces pueden utilizar empaques, a veces pueden hacer algún arreglo o implementar, que en muchas ocasiones se da así, algunas cosas como en estos casos, algunos tienen tornillerías, algunos tienen cerrojos para que se presione bien la puerta y evitemos la fuga. Ahora, aquí vamos a tocar el punto que mencionamos en las desventajas del uso de otro método de protección. Y esto va referente al cableado de los equipos del sistema de purga, sobre todo el que es para División 1. División 1, ya lo decíamos, es el área más peligrosa en clases y divisiones, que es el método americano. Para el manejo de energía en el método americano, regularmente utilizamos Explosion Proof. Entonces, nuestro sistema requiere de alimentación. La llegada de alimentación debe ser, o normalmente lo es, por un conducto a prueba de explosión. Una vez llegada la alimentación al sistema, ya el sistema por sí solo va a operar lo demás. Pero sí la llegada de la conectividad de eléctrica, regularmente se requiere que sea por un ducto a prueba de explosión. Ahora, si es un zona 2 o un división 2, ahí hay menos problema. Puede ser lo que llamamos seguridad incrementada y sacar la alimentación o llegar con la alimentación por medio de conectores glándula que están aquí en la parte inferior de nuestro sistema. Ahora, un punto adicional. El gabinete debe poder soportar la presión del sistema. La presión, primeramente, es la presión que tengamos disponible en planta, pero sí debe ser debemos ajustarlo a una presión que no nos dañe que no nos dañe el gabinete, que no se deforme. Em, entonces, bueno, ese es un punto que ya nosotros regularíamos al momento del arranque. Aquí, esta la agregué a esta diapositiva para que se vea esa distinción en lo que comentaba del tipo de entrada de cableado. En el caso de los sistemas de presurización, por ejemplo, División 1, este es el tipo de conectividad que luego manejamos. El sistema viene con su rosca para conduit. Vamos a llegar aquí, vamos a hacer las conectividad de nuestro ducto de Explosion Proof y ya la conexión eléctrica está al interior. En el caso de los otros sistemas, con la seguridad incrementada, pueden ser entradas así de simples por una glándula de cable. Incluso el que es para zona 1 nos permite glándula, aunque sea una glándula más robusta, un flame proof, por ejemplo, esto igual es más sencillo. En divisiones, por el tema de la certificación de a prueba de explosión, bueno, se requiere un poco más de este método para la correcta operación, para la correcta llegada de la alimentación. Ahora, para la selección de una purga, ¿qué necesitamos? Como pasos generales, necesitamos conocer el tipo de área peligrosa. Si nuestra área donde requerimos el sistema es una división 1, 2, es por zonas, a lo mejor es zona 1, zona 2, 21, 22. em, y también el tipo de compuesto que vamos a manejar, si son gases o si son polvos. Segundo paso, necesitamos conocer los equipos que van a ir al interior del gabinete. Si estos son certificados o si son propósito general, si no son certificados. Esto puede en algún grado impactar el tipo de sistema. Paso 3: conocer el tamaño del gabinete. Tamaño y material del gabinete son importantes para verificar cuál es el sistema más adecuado, más que nada. Y
En este mismo punto 3, consideraría también conocer cuál es la preferencia de instalación. Si es un equipo, como lo vimos en una imagen, para montar en panel que solamente se ve el display con el touch, o si va a ser el equipo al exterior del gabinete. Y paso 4, la alimentación que vamos a necesitar. Si el equipo se va a alimentar en corriente directa o en corriente alterna. Hay dispositivos que son de alimentación universal, pero generalmente sí se necesita saber para considerar la alimentación del equipo y de los accesorios del equipo. Esto es básicamente lo que les comentaba. Ya así a manera de resumen, ¿qué necesitamos? El tamaño, el volumen del gabinete. Tenemos sistemas que van hasta 250 pies cúbicos o hasta 450 pies cúbicos. Esa es parte de lo que necesitaríamos saber. Las dimensiones normales que ustedes manejen, nos comentan y en base a eso y los demás puntos se hace la recomendación. Segundo, ambiente peligroso. ¿Es gas o es polvo? Algunos equipos anteriormente eran distintivos para gas, otros para polvo. Actualmente los digitales ya es indistinto, son para gases y polvo, pero sí nos impacta en el punto del arranque y en el punto de la configuración del equipo, porque no es lo mismo el arranque en un sistema de ambiente de gas que en un sistema que va a arrancar en un ambiente con polvo. Tercer punto, la certificación tanto del área como de los equipos que están dentro del gabinete. Esto nos impacta para la selección porque con ello vamos a verificar cuál es el sistema correcto. No es lo mismo configurar, bueno, digamos, seleccionar un equipo para zona 1 que para zona 2. Claramente el de zona 1 nos va a tener un grado de protección mayor, pero esto implica un costo mayor también. Y si no requerimos zona 1, con uno de zona 2 nos es suficiente, es más compacto en cuanto a tamaño, es menos costoso y es igual de funcional. Nos cumple con la certificación si es el grado de zona 2 lo que necesitamos. Así que se busca con esto y con el tamaño no sobredimensionar, no sobrecotizar. Siguiente punto, si se necesita un interruptor de presión. En este caso, esto lo vamos a ver con la parte del tipo de sistema y va de la mano con con la ubicación del gabinete. El interruptor de presión es el contacto que manejamos para las alarmas o para el paro del equipo en caso de pérdida de presión. Esto es solamente saber si se va a requerir, si se va a implementar, que la recomendación es que sí, y si se va a implementar, pues conocer qué tipo de alarma, pues a lo mejor van a necesitar conectar. Siguiente punto, ¿para qué está calificado el suministro del aire? Necesitamos asegurarnos que el aire esté limpio, esté seco y cumpla con la presión necesaria. Y finalmente, ¿cómo necesitamos que esté montado el sistema? Si es interno, si es externo, si es en la parte de arriba, de abajo, izquierda, derecha. Que en estos casos también ya nos es un poco más indistinto. En los sistemas anteriores, en los analógicos, sí era un factor determinante de nuestro sistema, la ubicación. Pero en los actuales, en los digitales, son más de montaje universal. Igualmente es bueno saberlo para, digamos, determinar los accesorios correctos, si lo queremos montaje panel o si lo queremos externo. En esta diapositiva vamos a ver un poco sobre el por qué es importante conocer el grado de protección del equipo y el tipo de área donde va a instalarse. Porque aquí hacemos la distinción en tres categorías. Aquí vemos seis, pero tiene su explicación.
tipo X o PXB, que son los que... A ver, aquí se movió. No sé por qué, pero aquí está. Ya está de vuelta la presentación. El tipo X y el PXB son los que nos permiten llevar equipos de propósito general o sin certificaciones a un área División 1 o Zona 1-21. El tipo Y es el que nos va a permitir llevar equipos certificado División 2 o Zona 2 a un área División 1 o Zona 1 o 21. Y el tipo Z es equipo general a un área División 2 o PZ general a un área Zona 2 o 22. Si lo vemos gráficamente es algo como esto. A mí me gusta revisarlo en este concepto. Lo podemos ver como una escalera, donde si tenemos equipos generales y lo vamos a llevar a un área de menor riesgo como zona 2 o división 2, utilizamos un tipo Z para subir un escalón de protección. Si nuestro equipo interior es zona 2 o división 2 y lo necesitamos para zona 1 o división 1, aquí sería un tipo Y o PY. Ojo aquí, es importante. Si un sistema de presurización lo estamos utilizando como Y, suponiendo que el equipo está certificado y lo necesitamos para un área más peligrosa, es porque estamos seguros que esto está certificado. Algún componente, digamos, af- de inicio sí estaba, todo estaba certificado, pero hubo una refacción, se cambió un módulo, no sé, un relé, por decir algo. Certificado, zona 2 se cambió por un general eh, y se implementó en uno que tenía un sistema que funcionaba como tipo Y. La existencia de un equipo no certificado en este gabinete ya lo degradó a propósito general. Entonces tu sistema ya no funciona como Y. Ya necesitarías, si lo vas a llevar a zona 1, un X, que aquí es donde lo vemos. El tipo X es el que nos permite llevar equipos propósito general a un área zona 1 o división 1, que es la de mayor riesgo que nos permiten los sistemas de presurización. Me gusta más verlo en este... em, ¿se detuvo la presentación? A ver, Sí, ya no vemos tu pantalla. a ver. Qué bueno que me comenta. No sé por qué se dejó de compartir. A ver, ¿me confirman de favor cuando la puedan volver a ver? Ya se ve. De acuerdo. Voy a retomar esta diapositiva porque yo creo que esta fue la que no se vio y justamente es la que aquí quería hacer un poquito de énfasis. Gracias por notificarlo, la verdad. Esto es como una escalera. Si vamos el propósito general a zona 2, división 2, es como subir un nivel de protección. Si es de zona 2 a zona 1, división 2 a división 1, es subir un nivel más. Pero esto es el tipo Y. Y en este caso, solamente sería tipo Y si esto estamos seguros que está certificado. Si algún componente, el que sea, no está certificado, la solución se degrada a general. Y aquí es donde entra el tipo X. Si los equipos son generales y los necesitamos para el área zona 1 o división 1, que es la más peligrosa, aquí lo que necesitamos es el tipo X y es el de mayor, el que nos protege en las áreas de mayor riesgo. Lo que comentaba del switch de presión es porque el tipo YZ se recomienda que el switch de presión se utilice eh, no necesariamente para cortar la energía a los equipos interiores, sino para utilizar alguna alarma en caso de pérdida de presión y poder tomar acción para restablecerla. En cambio, el tipo X, al ser del área más peligrosa, aquí sí se requiere que al momento de pérdida de presión se corte la energía. Se puede utilizar un temporizador para darnos tiempo de restablecer la presión o se puede dejar para un corte instantáneo de alimentación. Eso es totalmente a criterio
del área, al criterio del cliente. A ver, esto lo vimos antes, las aplicaciones que son de gases hacen los ciclos de limpieza al inicio y en las de polvos necesitamos nosotros hacer la limpieza manual. Aquí está el cómo funcionaría. Entra el aire, hace su limpieza, sale por nuestro venteo. En el caso de polvo, la limpieza debe ser manual y posterior a esta limpieza, ahora sí, podemos hacer ingreso de aire. No podemos hacerla antes porque si la hacemos antes, todo este polvo que está sobre los cables, sobre los equipos, en el borde de la puerta, en lo que vamos a generar nosotros es la nube explosiva. Y esa es la parte peligrosa. Si generamos la nube y alguno de estos equipos por algo genera un chispazo, nosotros mismos con el sistema estamos generando el problema. Así que, ojo aquí. Los sistemas pueden utilizarse en aplicaciones con múltiples gabinetes, yendo desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Esto por qué? Porque los sistemas se calculan dependiendo el área clasificada y dependiendo el volumen del gabinete que nosotros vamos a presurizar. Estos deben estar interconectados entre sí y en el último tenemos nuestro venteo. Esto es posible de hacer, aunque no es una solución muy común, pero sí es posible, sobre todo en aplicaciones donde tengamos gabinetes muy cercanos el uno al otro. En general, líneas de producto que manejamos son estas actualmente. Tenemos la Enviroline, que esta es para equipos de propósito general, gabinetes de hasta 250 pies cúbicos. Esta es la que comentaba al inicio como aplicación para ambientes sucios, ambientes corrosivos, ambientes que puedan dañar nuestros equipos. Esta nada más está a manera de ejemplo. Realmente ya es muy poco común verlas. Bueno, cotizarlas para proyectos nuevos generalmente. Estos eran las series analógicas, la serie 1000, 2000, 3000. Que estas teníamos unas tipo Y, tipo Z y otras tipo X. Esta, si la vemos, también tiene su manómetro y la operación era muy manual. Actualmente manejamos las series digitales, desde las 5500, 7500, 6000 o 6500. Si lo vemos, estas ya son tipo Z o PZ, son con display, configurables, totalmente automáticas. Esta abarca 250 pies cúbicos. La 6000, que es ahora sí que es la de batalla, es la tipo X. 250 pies cúbicos, también es totalmente automática. Puede ser en su carcasa de inoxidable como se ve aquí, puede ser por piezas para montaje panel. Tenemos la 6500, que esta es para 450 pies cúbicos. Este es PX, PY, que esto nos refiere que este es solamente para zonas, zona 1, en gases o en polvos. Y la 7500, que es muy parecida, equivalente a la 5500, pero para gabinetes de mayor alcance, gabinetes de mayor volumen, hasta 450 pies cúbicos. Este es el que les comentaba, un vistazo rápido. Este es solamente para ambientes corrosivos, ambientes sucios. Es un sistema de propósito general, no es de área clasificada y es un kit. En este caso es una partida que es un solo kit, ya incluye todos sus componentes y es muy útil en ese tipo de situaciones donde veamos que la suciedad del ambiente o la corrosión de algún compuesto en el aire nos está dañando equipos. Un sistema de estos con supresión de aire nos mantiene ya seguro nuestro equipo del interior. Su montaje es totalmente universal. Puede ser en los laterales, arriba, abajo o montaje de panel al frente. Cubre hasta 250 pies cúbicos. Es para áreas no explosivas. Y bueno, está elaborado en planta certificada.
Este no es de área explosiva, la verdad es bastante sencillo. Así que vamos con los siguientes, que estos son las series actuales. Este también nos sirve como ejemplo. Este sistema es lo que veíamos antes en los analógicos de área explosiva. Eran básicamente esto mismo. Esto con un switch de presión para las conexiones. Actualmente los que vemos, pues ya estos son más estéticos, ¿no? Son de cajita de acero inoxidable, son certificados, el 7500 en cajita de aluminio y son relativamente compactos y muy sencillos de usar. Con esto de que ya tienen el display programable y son automáticos, una vez lo arrancamos, ya nada más es asegurarnos que la presión esté llegando correctamente. ¿De qué se componen? Es la unidad de control o la unidad de presurización. Esta va a recibir el aire, la va a llevar al interior del gabinete y nos va a hacer la medición de la presión interna contra la externa para verificar que la presión sea positiva. Tenemos la manifold, que es a la entrada del aire, va a ser la que se va a encargar del ingreso del aire al gabinete. Estas normalmente nosotros las manejamos certificadas de Pepper and Fuchs. Tenemos también los filtros de aire o reguladores de aire. Aquí este, también estos van a la entrada previo al manifold. En ese vamos a poder regular la presión que vamos a hacer al ingreso de nuestro gabinete. Y para la salida tenemos nuestro venteo, que aquí lo podemos ver, es montaje universal. Puede ser con su electrónica interna, bueno, su caja aquí del dispositivo interna, externa, porque en el tipo X sí es electrónico, en este caso me parece que no. Puede ser interno, puede ser externo, y este va a ser el que nos va a permitir la expulsión del gas explosivo o en su caso de los excesos de presión. Como opcionales, y esto dependiendo de la instalación, para la alimentación en área peligrosa tenemos estos módulos. Estos son de protección, como un tipo barrera de protección para la alimentación en zona segura. Bueno, no, zona peligrosa, perdón. En certificados en seguridad incrementada. Y los drenes. El dren de ventilación. En este caso es para evitar la condensación y la presencia de humedad al interior del gabinete. Los tipos de montaje, ya les he comentado, son universales, interior o exterior del gabinete, al igual que los venteos, la posición también es universal. Para el tipo Z o PZ tenemos del 5500. Igual, mismos componentes, unidad de control, su venteo, el filtro, que ya se los mencionaba, y el manifold. Opcionales, la unidad de alimentación, si lo vamos a llevar en la alimentación, por ejemplo, de alterna en zona peligrosa, y su dren. Este sistema es tipo Z, PZ, Z, división 2, PZ, zona 2 o 22. Es 100% automático, incluye su purga, incluye la control de temperatura. Se puede poner algún sensor de temperatura al interior para que nos indique la temperatura del gabinete y nos alarme en su caso si llega a una temperatura crítica. eh, Switch para contacto de alarmas y la alimentación del sistema. El montaje es universal. Tiene, ya les decía, las entradas de RTD y tiene unos programas predeterminados para la purga y presurización como la necesitamos. Si lo requerimos como montaje externo, estas son las partes que se requieren. De hecho, así es el kit. Así viene el sistema, su manifold certificada, su venteo, placas de advertencia para que el operador sepa que no tiene que abrir el gabinete en el área peligrosa en operación, tornillería y bueno, toda su conectividad.
Tenemos también el 7500 que decíamos. En aplicación cumple lo mismo que el 5500, clase 1.2, división 2, zona 222. Este es más compacto y este en lugar de botonera tiene touchscreen. El housing es de aluminio grado marino. Abarca en lugar de 250 hasta 450 pies cúbicos y puede ser automático o manual. Y finalmente tenemos la purga tipo X, que es el sistema 6000. Este es división 1, zona 121, gases y polvos igualmente. Es totalmente automático. Este nos permite llevar equipos generales a las zonas peligrosas, zona 1, división 1. Y tenemos dos opciones, dos vertientes. Tenemos el kit de componentes, que es pedir básicamente pieza por pieza para hacerlo montaje panel, que solamente se ve el display. O, bueno, aquí está el ejemplo. Por ejemplo, en nuestras pantallas, aquí está el sistema, nada más se ve el display. Todos los componentes aquí los podemos apreciar en el interior del gabinete. Esto muchas veces es por espacios. A lo mejor el gabinete a los lados no tenemos el espacio suficiente. O en su caso, lo tenemos de forma externa, donde aquí está el display. Al interior está esta pieza que es nuestro switch de conectividad. La manifold está instalada en la parte superior para el ingreso y ingreso del aire y su regulación. Y hacemos la configuración aquí mismo. Las salidas, dependiendo si es zonas, puede llevar glándulas, si es divisiones, su perforación para conduit. Tiene aplicación para detección de temperatura hasta 3 sensores o detección en 4 puntos porque esta misma base es un sensor en sí mismo. Nos permite regular la temperatura, detecta la temperatura en algún punto del gabinete, en los puntos que necesitemos, y si llega a un punto de alarma, manda la señal para que el sistema permita el ingreso de un poco más de aire para bajar, digamos, como 1 a lo mucho 2 grados. O sea, no es como un ventilador, pero bueno, nos sirve para que circule un poquito más y se llegue a ventilar. Y tenemos el 6500. Este ya lo decíamos, este sistema es un tipo peseta únicamente, no aplica para división, este solamente es para zonas europeas, zona 121 por ATEX o la IEX. Sí está certificado para gases y polvos, la alimentación es universal en AC o DC de 20 a 250 volts, su housing es de acero inoxidable, el montaje puede ser externo como lo vemos aquí o puede ser interno en panel como lo hemos visto. Y este, igual, es fácilmente configurable desde el display, su botonera, o en su caso desde una aplicación móvil por medio de Bluetooth. Esta es la parte que les comentaba del dren. El dren es esta piecita, está muy pequeñita, es muy compacta, puede ser media NPT, puede ser M20, pero nos sirve para que para eliminar en lo posible la humedad del gabinete. Sí nos ha ocurrido que hay lugares donde hay condensación y si tenemos la humedad dentro del gabinete, esto puede ser un problema para los componentes eléctricos. Entonces, implementamos esto como una forma de ventilación, como una forma de evitar en lo posible la condensación del gabinete. Ahora, finalmente, ya para cerrar, nada más les voy a comentar un poco de aplicaciones para que lo puedan ver. En planta tenemos desde aplicaciones eléctricas, donde en algún punto del área peligrosa necesitemos llevar alimentación, podemos llevar comunicaciones con PLCs. Si no están certificados con un sistema de presurización, los llevamos de forma segura. En analizadores de gasolina, por ejemplo, los componentes que están al interior pueden ser protegidos con el aire que le estamos proporcionando desde el sistema de presurización. O en su caso, y aquí es un punto que tengo que hacer mucho énfasis, en el caso de monitores no certificados en área explosiva. Ojo aquí, y es un paréntesis que quiero que se tenga muy en cuenta. Esto solamente aplicaría en situaciones donde
digamos, estemos protegiendo la electrónica de la pantalla. Si la pantalla, como en este caso, no está certificado el touchscreen, muchas manejan touchscreen. Si tiene touch y no está certificado para uso en área explosiva, si tiene un teclado no certificado de área explosiva o botoneras no certificadas, todos estos componentes que estén al exterior y no cuenten con certificación no deben ser operados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos protegiendo el interior, pero si operamos un touchscreen no certificado en área explosiva, es un posible punto de ignición. De hecho, si ustedes han acudido a alguna planta de área explosiva, normalmente es normativa, es por regla que no saquen sus teléfonos celulares, en su medida posible que los apaguen o que ni los ingresen. Esto es porque por más que lo vemos así, incluso lo han visto en gasolineras que tienen el símbolo, no se permite el uso del touchscreen porque este puede ser un punto de riesgo que puede generar una explosión. Y esto no es diferente en las pantallas industriales. Si esta pantalla tiene touch no certificado y llegamos a operarlo como si nada en un área zona 1, nosotros mismos nos estamos poniendo en ese riesgo. Para estos casos, por ejemplo, aquí vemos otros ejemplos de equipos no certificados como algunos componentes eléctricos, algunos sistemas de control, conectividades. Pero aquí en este ejemplo del centro, una HMI. Esta HMI es una HMI montaje panel. Esta está certificada, los componentes eléctricos al interior no, por eso tenemos el sistema de presurización. Pero esta es segura de operar en área clasificada y estos botones certificados también pueden ser operados. Entonces, estos ya no son puntos de riesgo. ¿Qué podemos hacer si tenemos una pantalla si necesitamos una pantalla en área peligrosa? Nosotros, y aquí ya es un paréntesis extra, manejamos en Pepper and Fuchs este tipo de pantallas. Ya son soluciones que están certificadas como aquí zona 2, división 2, zona 1 o división 1, que estos tienen teclado opcional, tienen touchscreen y todo es seguro de operar. Se dan cuenta aquí, las que son zonas, zona 2, división 2 o incluso zona 1, son seguras de operar, el touchscreen, teclado, todo, sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de complicación. Se instalan, se operan directamente en campo. Son equipos industriales, son equipos certificados que ya tienen embebida la certificación y el cumplimiento. En División 1, si tenemos que hacer aquí el paréntesis, la solución que manejamos, la pantalla certificada, pero pues los componentes sí requieren de sistema de presurización, que ya aquí lo vemos en esta imagen más claro, ya está aquí integrado en su gabinete. En División 1, esta solución la maneja Pepper and Fuchs directamente armada desde su taller de soluciones en Texas. Ya incluye el sistema de presurización, ya está preconfigurado, ya está certificado y es un sistema 6000. Es un sistema 6000 como lo vimos. Tiene aquí el sistema, tiene aquí el venteo y pues los componentes internos son así. El venteo, aquí están las conexiones, aquí está la pantalla. Y es básicamente eso. Sí quería hacer este paréntesis porque hay situaciones donde nosotros nos topamos con ya soluciones hechas, equipos que ya tienen operando a lo mejor por muchos años de pantallas que de repente, ay, ¿sabes qué? No es certificada, ¿qué hago? Ah, pues le voy a poner una presurización y con eso está. Ok, si tu pantalla es solo visualización, no hay problema, solamente lo vas a ver, la electrónica está dentro, la estamos presurizando, es seguro. En su caso, es touchscreen. ¿Qué hago? Mira, de inicio lo que se recomendaría sería algo como una de las diapositivas que vimos casi al inicio. De hecho, a ver, voy a regresar aquí.
Si no es certificada y no podemos cambiar de pantalla, algo así donde solamente quede como visualización, em, anulando toda operación, queda detrás de una ventana. O en su caso, pues si es viable, una pantalla que sí esté certificada. Pero esto ya será dependiendo caso por caso, pero sí es importante hacer ese paréntesis. Es un touchscreen, pero sigue siendo un punto de riesgo. Em, bueno, estas serían básicamente los puntos, las diapositivas que tenía para presentarles. Eh, ¿Les parece bien? Pues damos el espacio, como se comentó, para si existe alguna duda, alguna pregunta, podamos revisarlas aquí, ya sea por el chat o bueno, aquí que nos indique nuestros compañeros de Dominion. Sí, dame un momento y te las leo. Nos dejaron dos por acá. De acuerdo. Por acá nos pedían, Luis, que si podías mencionar cómo se aplica el sistema de purgas en la industria de alimentos y pulpa y papel. De acuerdo. Aquí básicamente, aquí lo que estaríamos más dependientes es, y voy a moverme aquí entre las diapositivas, de conocer estos parámetros. Primero, como en todo tipo de industria, reconocer qué tipo de área vamos a implementarlo, en qué tipo de área. Cabe destacar un punto. Las certificaciones de las áreas explosivas, esas las hace un agente certificador contratado por la planta. Ahí sí, nosotros somos más dependientes de la información que nos dé la planta respecto a su área clasificada. Ellos normalmente tendrían, idealmente, que tener un mapa con la zonificación. Si conocemos el tipo de zona, ya tenemos el primer punto, que es saber el tipo de área. Sabiendo el tipo de área, ya nos podemos dar una idea si a lo mejor vamos a implementar un tipo Z o un tipo X. Si es una zona 1, una división 1, nos vamos con un 6000. Si es zona 2 o división 2, un 5500. Adicional, conocer un poco más sobre qué es lo que van a tener. Eh, Hablando, por ejemplo, de de industria alimenticia. Es una industria alimenticia, es una productora de, por ejemplo, de galletas. Tienen semillas, tienen harinas, tienen azúcares. Ok, pues entonces nos vamos a enfocar en que el sistema, al momento de configurarlo, lo hagamos para polvo explosivo y al momento del arranque tengamos esta precaución. Antes de arrancarlo, asegurarnos que todo esté limpio. Ya una vez hecho este proceso y configurado el sistema desde el display, la operación tanto en gases o en polvos independientemente del tipo de industria es igual. Al principio el sistema hace su llenado de aire del gabinete y una vez llegado el punto de la presión necesaria para operación, el sistema solamente va a hacerse cargo de que esa presión esté dentro de los parámetros seguros. En caso de que hubiera alguna baja de presión, para eso tenemos lo que les comenté de los switches de conectividad, que idealmente al momento de una pérdida de presión o llegada a un punto de alarma, nos mande esa señal de alarma, hagamos los ajustes para mantenerlo de forma segura, o en su caso, si así se requiere, o así se determina, si en caso de ser de área división 1 o de zona 1, pues que se apague el gabinete para que no esté operando en un ambiente peligroso.
Ok, Luis, muchas gracias. Por acá también nos decían que si en la industria de México existe alguna regulación que los obligue a cumplir con alguna de estas u otras certificaciones que mencionaste con anterioridad. Sí, de hecho, en el ámbito internacional, en tema de certificaciones, tenemos estas vertientes que son las americanas, las europeas. Estas son de reconocimiento digamos, sí, universal. Pueden ser adaptados en cualquier tipo de industria. De hecho, las vemos muy comúnmente en las plantas aquí en México. Ha habido, por ejemplo, una planta que ya me tocó visitar, que ellos tenían su dirección en Europa y tenían unas áreas por zonas. La planta se vendió a una industria americana y en otras áreas las hicieron por certificaciones norteamericanas. Ambas son aceptadas en México, pero adicionalmente sí hay una norma oficial mexicana que, que obliga el cumplimiento de área clasificada. Hace igual el reconocimiento, toma como fragmentos de europeas, de americanas, y los mismos métodos, las mismas reglas de protección que conocemos de estas normativas son aplicables en la normativa oficial mexicana. Así que sí, sí existe una norma y sí, también hay que destacar pues esta parte de las certificaciones o normativas internacionales. Ok, Luis. Bueno, hasta el momento solo hay esas dos preguntas. Ujú. No sé si alguien más tiene alguna otra duda que quiera abrir su micrófono o escribirlo en el chat. O si tú quieres mencionar algo más, Luis. No, de mi parte, creo que con esto cubrimos el tema, solamente pues ahorita que estamos pendientes de las dudas, pero por mi parte ya serían estos los puntos que quería tocar en la presentación. Ok, entonces no hay más dudas y damos por cerrada nuestra sesión. ¿Te late? De acuerdo, les agradezco mucho el espacio y su Muchísimas tiempo. gracias a ti, Luis. Es un gusto que estés por acá con nosotros en nuestros Dominion School y esperamos tenerte pronto de vuelta, ¿vale? Y muchas gracias a todos los que asistieron. En el transcurso de la semana que viene les hacemos llegar su constancia de asistencia. Gracias a todos y bonita tarde. Gracias, buenas tardes.